Muy bien, estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Espero que ustedes tengan sus apuntes para esta mañana, lo cual lo entregan a la entrada del templo. Y estamos en el capítulo número 3 de Hechos de los Apóstoles. Ya hemos estado viendo parte de este capítulo. Y como yo les he estado diciendo desde un comienzo, este capítulo 3 continúa en la narración de lo que va a ocurrir posterior al sermón de Pedro en el capítulo número 4. Así que podemos decir que el capítulo 3 y el capítulo 4 es una sola narración, una sola historia que continúa en 2 días. En este primer día, en el capítulo número 3, hemos visto la primera parte. Si solamente usted mira los títulos que hay en la Biblia, habla de la curación de un hombre cojo de nacimiento. Pedro y Juan, lógicamente con el poder de Dios, en el nombre de Jesucristo, sanó a este hombre cojo de nacimiento, y eso trajo una maravilla. Y toda la gente que estaba ahí, que sabía que este hombre era un cojo de nacimiento, realmente era un hombre cojo, no era un hombre que se hacía pasar por cojo. A todos les trajo una sorpresa, y la Biblia dice que tenían temor de lo que estaba ocurriendo, porque no es nada común ver que un hombre cojo sea sanado. Y luego la Biblia dice que Pedro, a partir del versículo número 11, en nuestra Biblia dice discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Ellos ingresaron al templo, porque la primera parte de la narración es en la puerta, a la entrada, digámoslo así, y ahora ellos ingresan al templo, un área mucho más grande, donde se podían reunir miles de personas en ese lugar. Imagínense qué tan grande era, que cuando escucharon el sermón de Pedro, la Biblia dice que como resultado, ese día 5,000 varones fueron salvos. Imagínense usted cuántas personas podían entrar en ese lugar, en la explanada del templo. Era un lugar inmenso, grande, imagínense usted, ¿eh? Y bueno, Pedro comienza a dar un sermón, y este sermón de Pedro va del versículo 11 hasta el 26 del capítulo número 3. Y ya el domingo pasado hemos visto la primera parte del sermón de Pedro. Si usted tiene su apunte del domingo pasado, usted podrá recordar que esta primera parte la hicimos del versículo 11 al 18, donde estuvimos haciendo énfasis que Pedro estaba predicando a Cristo. Y bueno, siempre todo sermón, todo mensaje de la palabra de Dios tiene que apuntar a presentar a Jesucristo. Ahora, y Pedro aquí lo presentó, decíamos nosotros, haciendo referencia a 5 nombres o títulos, como usted quiera decirle. Habló de Jesucristo primero como hijo, luego le hizo referencia a su nombre que se le puso, Jesús, luego se le llamó santo y justo, luego se le llamó el autor de la vida, y finalmente como Cristo. Es que la gente ahí que le estaba oyendo a Pedro eran judíos, y ellos tenían que entender que Jesús de Nazaret era realmente el Mesías, el Cristo que Dios había prometido. Es por eso que Pedro está hablándoles a ellos para que entiendan que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Eso era algo muy importante que los judíos tenían que entender. Claro, yo sé que para todos nosotros, personas del mundo occidental, que de alguna manera hemos crecido con cierto conocimiento de la Biblia, para nosotros es fácil decir que Jesús es el Hijo de Dios. Pero para un judío que desde su nacimiento le han inculcado otras enseñanzas, otras prácticas, el asunto es sumamente complicado, difícil, por decirlo así. Y eso es lo que Pedro está diciéndole a ellos. Ustedes tienen que entender que Jesús de Nazaret es el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, una vez que, digamos, queda establecido esto, de que Jesús es el Mesías realmente, Pedro va a entrar a una segunda parte de su sermón, y justamente del versículo 19 al 26, es lo que nos toca ver esta mañana, es donde Pedro, y en sus notas usted tiene ahí el apunte claramente, dice, número 2, Pedro proclama la necesidad de arrepentimiento. Arrepentimiento. Ese va a ser el tema ahora de Pedro en los versículos 19 al 26. Previamente, en el versículo 11 al 18, él ha estado hablando de Jesucristo como Dios, como el Mesías enviado a la tierra. Pero ahora Pedro va a hablar que es necesario el arrepentimiento. Porque observe usted, por favor, y siempre hay que observar cómo dice la palabra de Dios. El versículo 19 comienza con una expresión muy típica para los hablantes griego, porque Pedro hablaba griego también. El versículo 19 comienza diciendo, así que
O sea, así comienza el versículo 19. Fíjese que Pedro ha estado predicando hasta el versículo 18. Ha estado hablando de Jesucristo, presentándolo como el Mesías. Entonces, ahora, el versículo 19, Pedro dice, así que, eso quiere decir, hermano, que Pedro es como decir, no, bueno, ahora que ustedes entienden quién es el Mesías, que Jesús es el Mesías, ¿qué hay que hacer? Tienen que hacer algo, tienen que tomar una decisión. Y eso es lo que Pedro ahora les va a llamar cuando le dice, así que ahora tienen que tomar una decisión. Hermano, eso siempre tiene que ser en relación a toda la palabra de Dios. No basta simplemente con conocer, sino que hay que tomar una decisión. Y en este versículo 19 va a comenzar Pedro hablando de dos palabras fundamentales, que es la que va a matizar el resto de su sermón. Y fíjese usted, el versículo 19 dice, así que arrepentíos y convertíos. Esas dos palabras, arrepentimiento y conversión. Podemos decir que estas dos palabras, que son palabras claves para el entendimiento del estudio que estamos iniciando, estas dos palabras podremos decir que son sinónimas. Por ejemplo, arrepentimiento tiene el significado básico de cambiar de opinión o de propósito. Y todos nosotros sabemos lo que quiere decir arrepentimiento, porque todos nosotros experimentamos arrepentimiento de alguna naturaleza. Nos arrepentimos del pecado, que es lo más importante. Nos podemos arrepentir de haber ido a cierto lugar, nos arrepentimos de haber dicho algo, nos arrepentimos de haber hecho algo, o también nos arrepentimos de haber hecho una compra muy apresurada de algo, ¿verdad? Usted sabe que hoy en día todo el mundo nos quiere vender de todo y a veces caemos en la trampa del vendedor y compramos lo que no queremos comprar y ni sabemos para qué lo hemos comprado y nunca lo usamos. Así que todos nos arrepentimos siempre de haber comprado algo, ¿verdad? Entonces, todos tenemos la idea de lo que es arrepentimiento, cambiar de opinión o de propósito. Pero básicamente en la Biblia, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es un cambio de dirección que va a tener como consecuencia un cambio de conducta. Ese es el arrepentimiento. O sea, lo que Pedro les está pidiendo es un cambio de mentalidad, un cambio de propósito, un cambio de dirección, y que esto va a llevar un cambio de conducta. Hermanos, siempre en la Biblia, cuando se habla de arrepentimiento, se está pidiendo de cambio de estilo de vida. No solamente decir en el interior, estoy arrepentido, no, sino cambio de estilo de vida. Y eso es lo que dice la palabra de Dios también en otra parte. Dice que el hombre tiene que confesar su pecado y alejarse del pecado. O sea, no es suficiente que usted diga, hoy lo que estoy haciendo está mal. Está muy mal lo que estoy haciendo, no está bien. No es suficiente con eso. Uno tiene que entender que tiene que tomar la decisión de cambiar de vida. Porque si no hay un cambio de vida, entonces no hay un verdadero arrepentimiento. Y eso no está conforme a la palabra de Dios. Y eso es lo que Pedro les está pidiendo al comienzo de esta parte de su sermón. Así que arrepentíos, le dice. Y no solamente arrepentíos, sino luego la siguiente palabra, ¿cuál es? Convertíos, arrepentíos y convertíos. Ahora, el convertirse se refiere a que los pecadores que se vuelven a Dios, y esto refuerza a la palabra arrepentimiento, hermano mío, los pecadores que se vuelven a Dios sencillamente van a mantener una relación con Dios, porque han dejado de ir en una dirección contraria a Dios y se están volviendo a Dios y mantienen una relación permanente con Dios. Ahora, todo ser humano necesita tener una relación con Dios. Pero ¿dónde comienza todo esto? Comienza en el arrepentimiento. Y eso es lo que vamos a estar hablando esta mañana un poco. Ahora, en sus notas hay un pensamiento que le falta una palabra. Yo creo que usted ya se dio cuenta cuál es la palabra de repente. Dice, siempre el mensaje de Dios exige arrepentimiento por parte del hombre. Para que el hombre pueda gozar de la experiencia bendita de la presencia de Dios en su vida. O
O sea, lo que todo ser humano necesita para empezar a tener una relación con Dios es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, entonces, honestamente, no se va a poder tener una relación con Dios. Ahora, lo que quiero hacer en esta mañana, antes de entrar a examinar el sermón de Pedro, es solamente mencionar que la enseñanza del arrepentimiento es un tema que lo que fue desarrollado, bueno, ahora lo estamos viendo aquí con Pedro, pero fue desarrollado, permítame mencionar rápidamente, número uno, por Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando comenzó su ministerio, más o menos unos 6 a 8 meses antes del ministerio de Jesucristo, él inició su ministerio hablando del arrepentimiento, llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento. Por ejemplo, si usted es hábil con la Biblia, como le digo rápido, en Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, porque vamos a pasar rápido nada más, si no anote la cita y luego usted lo puede buscar en su casa tranquilamente. En Mateo capítulo 3, versículo número 1 y 2, dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Fíjese dónde predicaba, en el desierto de Judea, ni siquiera en una gran ciudad, ¿no? Y diciendo, ¿qué era lo que decía Juan el Bautista? Observe usted la primera palabra que aparece. Decía, arrepentíos. Dice, arrepentíos. Ahora, ¿cuál era la razón para el arrepentimiento? Le está hablando a la nación de Israel, a los judíos. Siempre hay que tener presente eso. Le está hablando a la nación de Israel, a los judíos. Le dice, arrepentíos, y aquí viene la razón. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la razón por la cual Juan el Bautista estaba llamando a la nación de Israel a un arrepentimiento. Luego encontramos en segundo lugar que Jesucristo también, cuando comenzó su ministerio, hizo lo propio. En el capítulo 4 de Mateo, donde están, si usted ha abierto la Biblia en Mateo, capítulo 4, en el versículo número 17, dice así, en Mateo 4, 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué era lo que decía Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una vez más encontramos la palabra arrepentíos o arrepentimiento, y en este caso en la boca, en los labios de nuestro Maestro, Señor Jesucristo, que iniciando su ministerio, unos 6, 8 meses después de Juan el Bautista, él está anunciando la necesidad de arrepentimiento de parte de la nación de Israel. También encontramos, y podemos mencionar en tercer lugar, a Pedro, que bueno, lo estamos viendo aquí en el capítulo 3, pero Pedro también, cuando inició su primer sermón, en el capítulo 2 de Hechos, que hemos visto hace unas semanas, en el capítulo 2 de Hechos, cuando él inició su primer sermón cristiano, ese primer sermón de la era cristiana, porque usted sabe que Pentecostés, Hechos capítulo 2, marca el inicio, digámoslo así, oficialmente de la iglesia, y Pedro predicó allí en esa ocasión. Entonces, cuando él comenzó su sermón cristiano, él habló también de la necesidad de arrepentimiento. En el capítulo 2 de Hechos, en el versículo número 38, dice así, Hechos 2, 38, dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya Pedro, bueno, no vamos a leer todo de nuevo, pero el capítulo 2 Pedro ya les había predicado a ellos, les había dicho lo que tenían que hacer, y en respuesta a esa interrogante que la gente quería saber, ahora ¿qué hacemos, Pedro? Te hemos oído, ¿qué hacemos nosotros? Pedro les dice en ese versículo, arrepentíos. O sea, lo que todo ser humano necesita hacer para tener una relación con Dios es el arrepentimiento, el volverse a Dios, volver su corazón, llorar si aún es posible por su pecado que ha cometido ante Dios. Y podemos mencionar también, creo que sería en cuarto lugar, creo que yo ni llevo la cuenta, porque todavía no comenzamos el sermón por si acaso, estamos calentando todavía, ¿ya? Ya, en cuarto lugar, el ministerio de Pablo. Pablo, durante su ministerio, tuvo esta misma característica de anunciar, de predicar sobre el arrepentimiento. En Hechos capítulo 26, cuando Pablo está contando su testimonio
ante un rey llamado Agripa. Y hablando de Agripa, estos días he estado agripado, estoy recién saliendo de la gripe, yo, ¿no? Me hizo recordar el nombre de este rey. Pero cuando Pablo está dando su testimonio ante el rey Agripa, él va a decirle que Pablo comenzó predicando arrepentimiento, y esa es la característica de todo el ministerio de Pablo, y usted puede ver en las cartas de Pablo que él habla de arrepentimiento también. Hechos capítulo 26, versículo número 19 y 20, dice así: por lo cual, acá está hablando Pablo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Usted dirá, ¿cuál visión celestial? La visión que él tuvo en el camino a Damasco, cuando él recibió la revelación de Jesucristo y él pudo llegar a la salvación. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Cómo es que él llegó a la salvación. A eso se refiere de la visión celestial. Porque en la visión celestial el Señor le mandó a entrar a la ciudad de Damasco y también le ordenó que él tenía que anunciar. Ahora, dice, ahora vas a ser mi mensajero, vas a anunciar la palabra de Dios. Y eso es lo que él quiere decir aquí en el versículo 19. Dice, no fui rebelde a la visión celestial. Pero hoy en día ya no hay visiones, por si acaso. Hoy en día tenemos la palabra de Dios escrita y tenemos que guiarnos por lo que la palabra de Dios está escrita. En ese tiempo las cosas eran totalmente distintas. Bueno, y en el versículo 20 Pablo sigue hablando, dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén. Claro, por ahí comenzó su ministerio de Pablo. Y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. Y ahora observe lo que dice a continuación Pablo. Dice, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. O sea, otra vez aparecen esas dos palabras que estamos viendo, ¿no? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, dice, haciendo, y ahora, ahí está, ¿cómo se manifiesta la conversión? Dice, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahora, no es que las obras salvan a una persona, sino que cuando un hombre, cuando una mujer se arrepiente de veras, llega ante Dios humillado, abre su corazón, confiesa sus pecados y decide renunciar al pecado que está cometiendo, esa persona va a tener un cambio en su estilo de vida. Por ejemplo, si era una persona que le gustaba ser una persona mentirosa, ya no va a continuar siendo una persona mentirosa, ¿verdad? Porque si una persona se arrepiente de ser mentiroso o mentirosa y continúa siendo mentiroso o mentirosa, ¿ha habido arrepentimiento real? No lo ha habido. Pero si una persona que antes mentía hasta todo mentía, todo, no se le podía creer nada, ni su nombre se le podía creer, ¿no? Entonces, esa persona, si se arrepiente, tiene que tener un cambio en su estilo de vida. Si usted es una persona que le gustaba robar, un estafador, una estafadora, yo no sé, porque hoy en día hay tanta gente que se dedica a eso, ¿no? Y usted se arrepiente, o usted está aquí escuchando el mensaje de la palabra de Dios, y usted dice, sí, tiene razón, hay que arrepentirse, entonces deje de estafar. Tiene que dejar de estafar. Y tiene que cambiar su vida, ¿verdad? Trabaje honestamente, como la palabra de Dios dice. Ahora, podríamos seguir mencionando una lista extensa de pecados, hermanos, de actitudes que son contrarias a la voluntad de Dios. Pero cuando hay arrepentimiento, cualquiera que sea su estilo de vida actual y que esté en contra de Dios, tiene que cambiar. Porque si no hay ese cambio, entonces no hay sencillamente arrepentimiento. Ahora, Pedro, volviendo a lo que estamos hablando en el capítulo número 3 de Hechos, Pedro, en esta segunda parte de su sermón, básicamente le va a hacer el llamado al arrepentimiento a ellos, lógicamente por su pecado que ellos habían cometido como personas. Hemos mencionado, por ejemplo, que mentir, robar, engañar, y etc., ¿no? Todo ser humano comete estos pecados. Pero hablándoles a ellos como nación, a la nación de Israel, Él les está llamando a un arrepentimiento y conversión básicamente por dos razones. Razón número 1, ellos tenían que arrepentirse porque habían rechazado al Mesías y estaban en una abierta rebelión contra Dios. Por eso tenían que arrepentirse. Esa era la primera razón por la cual ellos como nación tenían que arrepentirse. Hermanos, siempre hay que diferenciar, por ejemplo, ¿no? Como individuos, por ejemplo nosotros como iglesia, como individuos, cada persona
es consciente de su realidad espiritual y cada uno sabe cómo está su vida delante de Dios. Y cada uno tendrá que pedirle perdón a Dios, darle gracias a Dios en su corazón, en su vida. Pero otra cosa es cuando hablamos colectivamente como grupo, como iglesia. O sea, cuando decimos como iglesia tenemos que tomar esta decisión, este arrepentimiento, por ejemplo, es totalmente distinto. Entonces, aquí está ocurriendo lo mismo. Pedro les está llamando a ellos a un arrepentimiento nacional. Porque ya en la primera parte de su sermón, del versículo 11 al 18, él les había demostrado que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido por Dios y ellos lo habían matado. Entonces la primera razón para arrepentirse es la que les acabo de decir, que ellos habían rechazado al Mesías y ahora estaban en una abierta rebelión contra Dios. La segunda razón y la última que voy a mencionar por la cual ellos tenían que arrepentirse era esta. Porque ellos eran culpables, y es una redundancia de lo anterior, ellos eran culpables del horrendo crimen, porque fue un horrendo crimen, hermanos, haber matado al Mesías. Todos sabemos lo que ocurrió, la crucifixión, algo horrible, algo que no se practicaba en la cultura judía. En la cultura judía se practicaba la lapidación, que las personas eran matadas, ajusticiadas, apedradas. Pero la crucifixión era una forma que había sido, vamos a decir así, patentada por el pueblo romano. Era una forma muy terrible de morir, era una forma horrible. Y Jesucristo padeció eso y ellos, los judíos, hicieron uso de ciertas argucias legales para que Poncio Pilato pudiera llevar a la muerte a Jesús. Pero bueno, entonces ellos eran culpables del horrendo crimen de haber matado al Mesías. Ahora, en esta segunda parte del sermón, hermano, del versículo número 19 al final, hasta el versículo 26, Pedro, Dios hablando a través de los labios de Pedro, les va a ofrecer esperanza. Les va a ofrecer una esperanza de que en Cristo, en Jesús, en Dios, hay perdón, siempre y cuando haya arrepentimiento. Y eso es lo que Pedro le va a hablar ahora. Ahora, si ellos lo hacen, si ellos como nación reciben, o sea, deciden recibir lo que Dios les está ofreciendo, el Señor les promete darles ciertas bendiciones que están implícitas, prometidas en el pacto que originalmente Dios hizo con Abraham en el libro del Génesis, que luego se lo repitió a Moisés, que luego se lo repitió al rey David, que luego se lo repitió al profeta Jeremías, y luego el Señor Jesucristo también de cierta manera lo repitió, cuando justamente hace un momento hemos hecho la lectura de la cena del Señor, cuando Él habló del pacto nuevo, del nuevo pacto. Entonces, el Señor promete a Israel darle ciertas bendiciones de cuando hay un arrepentimiento. Ojo, queridos hermanos, insisto diciendo, estas son promesas a la nación de Israel. ¿Algo de esto es para nosotros? Sí, algo, pero no todo es para nosotros, es para la nación de Israel. Y rápidamente vamos a mencionar esas 4 bendiciones, ¿correcto? Porque usted en sus apuntes tiene donde dice bendición número 1, tiene así, ¿no? 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, bendición número 1. Dios perdona los pecados. ¿Qué dice usted ante eso? ¿Amén o no dice amén? Amén. Eso sí es para todos nosotros, ¿ah? Dios perdona los pecados. Y qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que Dios no sea como el ser humano que guarda rencor. El ser humano dice, yo te perdono, pero no olvido. No me puedo olvidar que hace 20 años me hiciste así, me hiciste así. Jamás me voy a olvidar de ti, vas a ver lo que Gracias a Dios que nuestro Dios no es como nosotros, ¿no? No es así. Pero Dios perdona pecados. Ahora, en el mismo versículo 19, donde se inicia esta segunda parte del sermón, dice así: así que arrepentidos y convertidos, y luego dice, para que sean borrados vuestros pecados. Ahí está claro. Hermano, nuestros pecados son borrados cuando hay un arrepentimiento sincero, honesto. En el libro de los Salmos, y permítame solamente ir citando porque el tiempo me está ganando, anote la cita por favor, porque el tiempo me está ganando. En el libro de los Salmos, en el capítulo 51, versículo número 9,
en el 51:9, hay una partecita donde dice así, el rey David dice, esconde tu rostro de mis pecados, porque eso es lo que Dios hace ante el pecado del ser humano. Dios no habita donde hay pecado. Si alguien mantiene pecado en su vida, Dios no tiene comunión con esa persona por causa del pecado. Y por eso dice en el Salmo 51:9 que estoy leyendo, dice, esconde tu rostro de mis pecados, y luego dice, y borra todas mis maldades, y borra todas mis maldades. Es que ese es el clamor que debe de tener un hombre, una mujer que sinceramente está buscando tener una comunión con Dios, que sus maldades, sus pecados sean borrados. Y eso es lo que está diciendo en el versículo 19 aquí de Hechos 3:19, dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Ahora, permítame decirle algo que yo sé que usted lo ha escuchado, no sé, infinidad de veces. Sencillamente le quiero decir, la religión no puede borrar ningún pecado. El bautismo en agua no puede borrar ningún pecado. El dar dinero no puede borrar ningún pecado. Ninguna obra que nosotros hagamos puede borrar el pecado. Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede borrar pecados, nada más. Es por eso que insistimos siempre en acercarnos a Dios. El profeta Isaías dijo así, bueno, Dios a través de Isaías, Dios dijo, yo soy el que borro tus rebeliones. Yo soy el que borro tus rebeliones. Acabo de leer en Isaías capítulo 43, versículo 25. Isaías 43, 25. Y él dice que en ese mismo versículo dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré. Dios va a pasar por alto los pecados. Y el mismo profeta Isaías en el capítulo 44, versículo 22, 44, 22 dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Hermanos, hay tanto que podríamos hablar en este versículo de Isaías. Acabo de leer Isaías 44, 22, si usted está notando, donde, hermano, podríamos hablar extensamente sobre cómo Dios deshace nuestros pecados, cómo Dios desaparece nuestros pecados, y Él lo compara como una niebla. Y luego dice, vuélvete a mí. O sea, conviértete a mí, dice. Dios quiere que el hombre, la mujer se convierta para que Dios lo redima de sus pecados. Ahora, yo creo que también usted sabe cuál es la única manera que podemos llegar a obtener perdón de pecados. Yo sé que todos ustedes lo saben, es algo que siempre se repite en nuestra iglesia, pero nunca está por demás ver qué es lo que la Biblia dice. Y yo le voy a decir de que hay, permítame decirlo así, que hay dos condiciones. Bueno, es una sola, realmente, es una sola condición, pero vamos a decirlo dos en esta mañana, ¿ya? Porque vamos a separar dos aspectos. Hay dos condiciones para que un hombre, una mujer pueda obtener salvación, perdón de pecados. ¿Cuáles son? Vamos al libro de Hechos. Si usted en otro lugar, vamos al libro de Hechos, capítulo número 5, ¿ya? Capítulo número 5 de Hechos, y vamos a ver algo que Pedro mismo volvió a enseñar. Disculpen, pero estoy con este asunto de la garganta recién saliendo. Me estoy recuperando. En el capítulo 5, Pedro está predicando otra vez. Pedro era un tremendo predicador de la palabra de Dios. Él está hablando. Siempre Pedro, cualquier oportunidad aprovechaba en anunciar el mensaje de Dios. Y ahora Pedro, aquí observa, aquí yo diría que esta es la primera condición que necesitamos ejercer, llevar a cabo para obtener salvación, perdón de pecados. Capítulo 5 de Hechos, en el versículo número 31, Pedro hablando de Jesucristo dice, a este, se refiere a Jesús por si acaso, dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Ok, apuntemos a la palabra salvador nada más en esta ocasión. Dice que Dios lo ha levantado a Jesucristo como salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cuál sería la primera condición? La primera condición sería
reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Eso es muy importante, reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Ahora, vamos a la segunda condición. Pedro, mismo hablando en el capítulo 10 de Hechos, ahora, un tiempo después, en otro lugar, a otro grupo de personas que eran gentiles. Si usted ve el capítulo 10, el título dice Pedro y Cornelio. Este Cornelio era un romano que vivía en otra ciudad, ya no está en Jerusalén, y Pedro le va a predicar a este grupo de gentiles en el capítulo 10 de Hechos, por favor. En el versículo número 43, aquí está la segunda condición para obtener salvación, dice así, 10:43, otra vez hablando Pedro, dice, de este, otra vez se refiere a Jesucristo, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahora, ¿cuál sería la segunda condición, hermanos? Creer. O sea, la primera condición para que un hombre sea salvo, una mujer sea salva y tenga perdón de pecados es entender que Jesús, número uno, es el Salvador que Dios prometió y que Dios cumplió su promesa. Y la segunda condición es creer. Como digo, no es suficiente intelectualmente que uno sepa que Jesús de Nazaret nació en cierto lugar, vivió así, murió así. Eso lo saben todos, ¿verdad? Por decirlo así, cuando van hasta en el colegio les enseñan el curso básico de religión. Pero hay que llegar al punto de creer en Cristo Jesús, queridos hermanos. Y hay que abrir nuestro corazón a Jesús. Porque usted recuerde, yo siempre hago referencia a esa historia que está en el capítulo 16 de Hechos, porque es una historia que a mí me fascina bastante. Cuando el carcelero pregunta, ¿no? Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y yo siempre digo, ¿no? Pablo no dijo, tienes que bautizarte para ser salvo. Tampoco dijo, tienes que ir a la iglesia para ser salvo. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, por favor, no me vayan a tomar mal eso de ir a la iglesia y decir, pastor, entonces no es importante ir a la iglesia o venir a la iglesia. Es importante porque es parte de nuestro crecimiento espiritual. Pero el asistir a la iglesia para ser salvo o salva, eso no es cierto. Eso no salva a nadie. Pero necesitamos entender que Jesús es el Salvador y necesitamos creer en Jesús para obtener perdón de pecados. Sin eso, nadie puede ser salvo. Y usted lo necesita urgentemente. Dios no solamente perdona nuestros pecados, sino que los borra. Dios borra nuestros pecados. Y cuando Dios borra nuestros pecados, va a ocurrir como resultado, podemos mencionar esto, como dice en Romanos capítulo 8, versículo número 1. En Romanos capítulo 8, versículo número 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, todo hombre y toda mujer que se arrepiente de su pecado, Dios le perdona. Y según Romanos 8:1, que acabo de hacer referencia, Romanos 8:1, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es que ya no estamos condenados. Si usted realmente cree en Jesús, de veras, con todo su corazón, y usted lo reconoce a Él como Salvador, usted cree en Él, usted tiene vida eterna. Y cuando Dios da vida eterna, la da una vez para siempre. Dios no nos quita la vida eterna otra vez. O sea, Dios otra vez volvemos a decir, no es como nosotros los seres humanos que a veces regalamos algo y luego quitamos. No sé si a usted le ha sucedido eso, ¿no? Que alguien le regala y después le dice, ay, mira que me arrepiento de haberte regalado algo, devuélvemelo, ¿ya? Y eso ocurre a veces, ¿no? Pero Dios no es así. Dios nos regala la salvación y no nos la vuelve a quitar. Esa salvación la tenemos hasta el día que lleguemos a su presencia allá en los cielos. Así que como dice un himno que ya no se canta hace mucho tiempo, dice, al cielo voy, al cielo voy. Tú puedes ir también, dice, ¿no? Al cielo voy. Dice así, ¿no, Pastor Martín? Después lo canto yo, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, la primera bendición es que Dios perdona los pecados. Bendición número 2. Recuerde, le está hablando a judíos, a Israel como nación. Bendición número 2. El reino vendrá. El reino vendrá. Es una promesa para los judíos.
El reino vendrá. Recuerda que cuando Juan el Bautista inició su mensaje, y también cuando Jesucristo inició su mensaje, ellos decían, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, Pedro va a decir básicamente lo mismo, pero con otras palabras. En el versículo 19, permítame leer el versículo 19 otra vez, dice, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, y luego observe lo que dice. Aquí hay unos términos muy bonitos, dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora, yo sé que usted habrá leído esto muchas veces y cuando habrá llegado a la palabra refrigerio, usted ha tenido que pensar en comida, ¿verdad? Porque, ¿qué peruano hay que no piense en comida, sí o no? Todos pensamos siempre en comer, ¿verdad? ¿Y qué peruano no le gusta comer? Aquel que no come no es peruano, ¿ah? Y en este bendito país que hay tantos tipos de comida, mejor sigamos con el sermón, ¿ya? Entonces le decía, ¿no? Cuando aquí habla de tiempo de refrigerio, hermano, está hablando de un tiempo único de bendición que Dios está prometiéndole a Israel en este mundo. Ahora, este tiempo de refrigerio se refiere a lo que nosotros comúnmente llamamos el reino en el futuro, el reino milenial de 1000 años, que aparece mencionado en Apocalipsis capítulo número 20. Ahí aparece el reino de 1000 años. Es el mismo reino que Cristo y Juan el Bautista anunciaban. Y otra vez repito, recuerda que ellos decían, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, en este versículo, Pedro le llama tiempos de refrigerio. Porque cuando Dios venga a establecer su reino, va a ser un tiempo único en la tierra, no solamente para Israel, sino para toda la humanidad. Va a ser un tiempo hermoso, va a ser un tiempo sensacional, totalmente distinto. Ahora, pero juntamente con el reino, como vamos a ver en un momento, va a venir el rey también. Así que no hablemos ahorita del rey, solamente del reino, ¿correcto? Ahora, hermano, este tiempo de refrigerio espiritual y material va a ser una época cuando Israel va a experimentar algo que nosotros quizás no le damos mucha importancia por nuestra posición geográfica, pero para ellos es algo muy único. Y permítame mencionar 3 cosas nada más que Dios le va a dar a Israel en este tiempo de refrigerio. Por ejemplo, le va a dar muchas lluvias. Claro, yo sé que nosotros como peruanos dirán, pero pastor, acá en nuestra sierra llueve a cántaros, y en nuestra selva también, que cuando llueve tanto ya está huaico, que se llevan las carreteras, las casas y todo, ¿no? ¿Y qué tiene de sensacional eso? Usted dirá. Bueno, para nosotros en nuestra geografía quizás no tiene mucho sensacional, pero póngase a un pueblo que prácticamente vive en el desierto, donde no hay agua, para ellos va a ser algo único. La Biblia dice que Dios le va a dar lluvias, cantidad de lluvias. Ojo que estoy pasando por alto pasaje bíblico por el tiempo, por si acaso, ¿ya? Otra cosa que Dios le va a dar, le dije 3 cosas. Es que el desierto de Israel, porque es un desierto, un páramo, hermano, va a producir frutos en abundancia. Actualmente Israel ha logrado algo único con su tecnología, que ellos se están sacando mucha cosecha del desierto, pero cuando Dios reine, va a hacer que el desierto donde ellos viven va a producir aún más fruto todavía. Va a ser algo sensacional. Luego, en tercer lugar, y lo último que voy a mencionar, es que la Biblia dice, según el profeta Joel, de que va a haber abundancia de todo Israel. Y bueno, ahí Joel va a hablar de que ellos van a comer y se van a satisfacer en abundancia. Van a alabar a Dios y van a tener una satisfacción espiritual en abundancia. Y sobre todo dice que el pueblo de Israel nunca más será avergonzado otra vez. Mire, 3 cosas que le he mencionado: lluvias, luego que le he mencionado frutos en abundancia, y va a haber abundancia de comida, de alabanza a la gloria de Dios. Todo eso va a ocurrir cuando el reino se establezca y va a ser un tiempo de refrigerio. Y también será, hermano, un tiempo de satisfacción espiritual. Ahora, ¿quién va a traer este reino? Si leemos bien el versículo 19, observe que esa última parte del versículo 19 dice así: y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Vengan de la presencia del Señor. ¿Quién va a traer ese tiempo de refrigerio, hermanos? Dios. No es el hombre. No son los ejércitos de la nación de Israel, por si acaso.
No es que Israel con su ejército o su tecnología se va a imponer y lo va a lograr. No es así. Es Dios quien va a venir trayendo ese tiempo de refrigerio. Como a veces yo he enseñado aquí en la iglesia algunos temas y lo he tratado con ustedes en otras ocasiones, yo les he enseñado un tema que se titulaba Dios interviniendo en la historia del hombre. Dios interviniendo en la historia del hombre. Porque cuando Dios va a intervenir, en este caso en el futuro, es cuando Dios va a traer un reino a esta tierra. Hermano, aquí Dios, a través de Pedro, en este pasaje que estamos leyendo en Hechos capítulo 3, les está ofreciendo a Israel el reino para que ellos puedan recibirlo. Pero no es inevitable, pero tengo que adelantarme a la historia. Ellos rechazaron ese reino. Porque usted puede leer en el capítulo número 6, cuando Esteban comienza a predicar, en el capítulo 7 Esteban sigue predicando, y terminando el capítulo 7 y entrando el capítulo 8, ¿qué ocurre con Esteban? Lo matan a pedradas. Y ese fue el punto culminante donde Dios ya dejó de ofrecer el reino a Israel. Porque hasta ese momento Dios les estaba ofreciendo, pero Israel cerró su corazón y mataron al enviado de Dios, y con eso, como quien dice, no más se le volvió a ofrecer el reino a Israel. Ahora, ¿cuándo va a tener Israel el reino? En el futuro. Y de eso justamente vamos a hablar un poquitito ahorita. Vámonos así de esa manera al tercer punto, por favor, la bendición número 3, porque la hora me está ganando demasiado. ¿Y cuál es la bendición número 3? Es que el Mesías volverá. El Mesías volverá. En la bendición número 2 dijimos, el reino vendrá. En la número 2 dijimos, el reino vendrá. Pero ahora en la número 3 es, el Mesías volverá. Es que sencillamente, hermanos, no puede haber reino sin qué, hermanos. Sin rey. Lógico, ¿verdad? Claro. No puede haber reino sin rey. Es por eso que para que el reino se establezca, tiene que venir el Mesías. Y aquí Pedro va a hacer una referencia al evento que nosotros llamamos, porque no aparece ese término en la Biblia, nosotros lo llamamos la segunda venida de Cristo. Ese evento es futuro. Hermanos, siempre les hago recordar, y quiero que siempre usted entienda, la segunda venida de Cristo es muy diferente al arrebatamiento de la iglesia, por favor. Nosotros como iglesia, o todo el mundo, todos aquellos que son parte de la iglesia en el planeta Tierra, hermanos, los que hayan muerto y los que estén vivos, hermanos, somos parte de la iglesia. Estamos esperando que en cualquier momento, sin una señal previa, tenga que ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, como siempre, si usted pregunta, ¿cuándo, pastor? No lo sabemos. Puede ocurrir hoy, mañana, más tarde, pasado mañana, la otra semana, el otro mes. Puede ocurrir el próximo año. Puede ocurrir justo un día antes que usted se case. Se va al cielo así como está, ¿no? Entonces puede ocurrir en cualquier momento el arrebatamiento de la iglesia. Eso estamos esperando. Pero, más adelante, después del arrebatamiento de la iglesia, va a ocurrir, según Apocalipsis capítulo 19, este evento que nosotros llamamos la segunda venida de Cristo, cuando el Mesías va a volver a esta tierra a establecer el reino. Observe usted, y por favor, si usted gusta vaya, pero yo no voy a ir por causa del tiempo. Observe usted que en el capítulo 19 de Apocalipsis se habla la segunda venida de Cristo. Cristo viniendo a la tierra a destruir los ejércitos del anticristo. Y automáticamente el capítulo 20 nos comienza a hablar del reino. El reino de 1000 años. Es que uno le sigue al otro. Segunda venida de Cristo, el reino en el capítulo 20. Es por eso que siempre hemos dicho, el libro del Apocalipsis es un libro cronológico. ¿Qué quiere decir cronológico? Que los eventos ocurren uno tras otro, en un cierto tiempo. Bueno, entonces aquí tenemos que el Mesías va a volver. El versículo número 20 y el versículo 21 dicen esto, dice, y él dice el versículo 20, y se refiere a Dios, dice, y él envíe a Jesucristo. Ahí está, esa es la promesa, que el Mesías va a volver, el rey va a venir, le dice. Y él envía a Jesucristo, otra vez recuerde, le está hablando a Israel, que os fue antes anunciado
a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Pero ahí está la promesa, que Dios va a enviar a Jesucristo, que antes había sido anunciado, y el Señor va a cumplir esa promesa, dice. Ahora, pero no solamente eso, sino que dice claramente, el versículo número 21 dice que Él fue anunciado antes por boca de sus santos profetas. ¿Qué profetas? En el versículo número 22 va a mencionar como ejemplo a Moisés. Versículo 22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta, ese profeta es Jesucristo, de entre vuestros hermanos como a mí, a Él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, a Jesucristo, será desarraigada del pueblo. Entonces Moisés anunció la venida de Jesucristo, el regreso de Jesucristo. Y no solamente eso, sino que en el versículo 24 va a anunciar al más grande profeta con el que se inicia la era de los profetas, a Samuel. Versículo 24 dice, y todos los profetas desde Samuel, y vuelvo a repetir porque con Samuel se inicia la era de los profetas, el profeta más grande, dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Cuáles días? Los días de la venida del Rey. Y eso es lo que Pedro les está diciendo. El Rey vuelve. El Rey viene. El Rey está pronto a venir a establecer su reino. Ahora, lo último que vamos a mencionar esta mañana, la bendición número 4, y mire que hemos estado corriendo a pasos agigantados, el tiempo siempre nos queda corto, pero la bendición número 4 es la bendición se alcanzará. La bendición se alcanzará. Fíjense, hemos hablado de la bendición número 1. ¿Cuál es? Dios perdona los pecados. La bendición número 2 es el reino vendrá. Y la bendición número 3 es el Mesías vendrá. Va a regresar el Mesías, porque no puede haber reino sin rey. Tiene que haber el rey del reino. Y finalmente la bendición número 4, que ahora nos toca ver brevemente, es la bendición se alcanzará. ¿Cuál bendición? Porque Dios prometió una bendición a través de Abraham cuando hizo su pacto, el pacto de Abraham en el libro del Génesis. Usted tendría que leer ese pacto en el libro de Génesis, cuando Dios lo llamó a Abraham y le hizo una serie de promesas para él como persona y promesas nacionales. Y ahí le hizo la gran promesa de la bendición a través de la simiente de Abraham. Y esa simiente es el Señor Jesucristo. Y en el capítulo 3 de Hechos, versículo 25 dice, vosotros sois los hijos de los profetas. Qué bueno que recordemos esto, ¿verdad? De que Israel siguen siendo la nación elegida por Dios, aun cuando todavía actualmente están con un corazón duro a Dios, pero son la nación elegida por Dios. Ahora, y yo les he hecho recordar anteriormente y me ha vuelto a preguntar y dice, hermano, el hecho de que una persona nazca siendo judía no quiere decir que va al cielo directamente cuando se muera, por si acaso. Porque nadie va al cielo solamente por nacer dentro de una nación, cierta etnia. Una persona va a la presencia de Dios porque, como hemos visto, se arrepiente y se convierte a Jesucristo. Israel es la nación elegida por Dios, a través de ellos Dios va a cumplir sus planes, pero lo que todo hombre, así sea judío, israelita, sea lo que sea, porque hoy en día hay gente que dice que pertenecen a cierta tribu, y yo no sé cómo inventan ese cuento, porque nadie sabe de qué tribu es, pero hermanos, sea lo que sea, toda persona, todo ser humano necesita arrepentirse de sus pecados para venir a Dios. Entonces nadie va al cielo solamente por ser de la etnia judía. Yo conocí, el pastor Martín se va a recordar que hace años una hermana se casó, dice, con un judío, ¿te recuerdas? Bueno, y la hermana que uno puede casarse con quien quiera, ¿no? Y ella se casó con un judío porque ella decía que ese judío es parte del pueblo de Dios, el elegido de Dios. Y ella decía que ella ahora era parte del pueblo de Dios. Qué error, ¿verdad? Qué error, hermanos. Qué error. Y no es así, ¿verdad? Bueno, podríamos hablar bastante de eso, pero acá
Pedro, está hablando y le dice, ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciéndole a Abraham. ¿Qué le dijo a Abraham? Dice en este versículo 25, dice, en tu simiente, Abraham dice, en tu simiente, en tu descendencia, le dice, serán benditas todas las familias de la tierra. Esa es la bendición que se puede alcanzar. Esa simiente finalmente es la persona de Jesucristo. Y dice que en la persona de Jesucristo van a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Y cuál es la bendición que se promete a toda persona en Cristo? Yo sé que a veces nosotros podemos pensar siempre en bendición en el sentido de bienes materiales, dinero, que todo me va a ir bien, que no me va a faltar el pan en la mesa. Sí, es cierto, Dios bendice así a sus hijos, a la fidelidad, Dios bendice así, es cierto. Pero aquí no está hablando de esa bendición, está hablando de una bendición más grande y con la que iniciamos hablando en este sermón. Observe usted lo que dice a continuación en el versículo 26, dice, a vosotros primeramente, o sea, ustedes como Israel, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Pero finalmente, ¿qué sucedió? Lo rechazaron otra vez. Por eso le dije en su momento, ¿qué sucedió con Israel? Mataron finalmente al siervo Esteban a pedradas, y con eso se acabó el ofrecimiento, ya no más, hasta ese momento. Entonces aquí dice, el Señor primeramente lo envió para que os bendijese, y aquí viene la bendición, hermano. Observe lo que dice, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ahí está la bendición. Esa es la bendición donde Dios nos da la oportunidad de convertirnos, de volvernos a Dios, de dejar nuestro pecado. Y dice, y que cada uno se convierta de su maldad. O sea, aún hay esperanza en medio del caos que en esos días había, porque, hermano, era un caos que había porque ellos sabían que habían cometido un terrible crimen. Dios sigue ofreciendo oportunidad de perdón de pecados. Ahora, observe que el versículo 19, cuando comenzamos esta sección, dice, así que arrepentíos y convertíos. Y el versículo 26 está casi terminando también con la palabra conversión. El versículo 26 dice, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Es que eso es lo que necesitamos, convertirnos a Dios, volver nuestro corazón a Dios, volver nuestra vida a Dios, dejar de hacer lo que estamos haciendo y comenzar a hacer algo totalmente distinto en nuestras vidas. Necesitamos de Dios todos nosotros. Permítame terminar solamente diciéndole que se le dio la oportunidad de arrepentimiento a Israel, sí, y muchos fueron salvos. Y eso es lo que Dios mediante vamos a ver en el capítulo 4 de Hechos, donde se menciona que 5,000 varones fueron salvos, por lo menos en esta ocasión, al final de este sermón de Pedro. Pero, queridos hermanos, y otra vez permítame decirle, para solamente que quede bien claro, tristemente ellos como nación rechazaron otra vez el ofrecimiento de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Esteban, lo mataron. Y ahí se acabó el ofrecimiento y Dios trae a salvación a Pablo y Pablo comienza a predicar el evangelio a los gentiles. Porque hasta el capítulo número 7, 8 por ahí se estaba predicando solo a los judíos. Pero ahora Dios dice, bueno, como ustedes han rechazado, ahora voy, digamos, a otro pueblo. Y gracias a Dios, porque nosotros somos los gentiles, hermanos, que al llegar a Cristo somos la iglesia del Señor, ¿verdad? Pero usted necesita de Cristo si aún no ha venido a los pies de Jesucristo. Abra su corazón y conviértase de verdad. Vamos a orar en esta mañana, por favor, aunque algunos ya están orando por mí, ¿eh? Gracias. Yo agradezco que algunos siempre andan en oración. Yo agradezco hombres y mujeres que andan orando, creen que no los veo yo, ¿no? Dice el pastor, no ve, yo veo muy bien. Otra cosa es que no digan nada para no despertarlo, porque si lo despierto de repente se ponen de mal humor, ¿sí o no, hermanos? Entonces hay que dejarlos ahí que duerman el oso, la osita ahí, ¿no? ¿Ya? Vamos a orar en esta mañana, vamos a orar. Padre, damos gracias en este momento por la oportunidad de haber abierto tu santa palabra. Damos gracias porque tenemos el privilegio enorme
de decirte Padre nuestro que estás en los cielos. Pero Señor, también queremos extender la oportunidad a través de nosotros, que tú lo hagas, que otras personas puedan tener la oportunidad de salvación. Queremos darte gracias a ti, Señor, porque nos diste la salvación, la cual es un regalo, Señor, y queremos pedirte ahora que todos nosotros seamos instrumentos para tu honra y gloria. Pero si hubiera alguien que nos está oyendo esta mañana y aún no tiene a Jesús, que entregue su corazón a Cristo, que se arrepienta y se convierta de todo corazón. Damos gracias y oramos en Jesús. Amén y amén, Señor.